Hoy veremos evolución histórica de los modelos atómicos. Siempre ha existido curiosidad por tratar de comprender el comportamiento de la materia. Los filósofos griegos Demócrito y Leucipo fueron los primeros en intentar dar una explicación al comportamiento de la misma. Ellos propusieron que si agarrábamos cualquier sustancia y la dividíamos infinitamente, llegaba un momento en que esa partícula era tan pequeña que no se podía dividir más. A esa partícula que no se podía dividir la llamaron átomo. ¿Por qué la llamaron de esta manera? Los griegos, o para los griegos, la letra A significa sin y la palabra tomo significa división. Es decir, que para Leucipo y Demócrito el átomo era indivisible e indestructible. Hicieron entonces la propuesta de esta teoría. Sin embargo, actualmente se conoce que el átomo está compuesto por partículas subatómicas, es decir, que sí se puede dividir y sí se puede destruir. Este modelo no funciona. Años más tarde, Aristóteles propone, apoyándose en la teoría de Demócrito y Leucipo, que la materia está compuesta por 4 elementos fundamentales, que son agua, tierra, aire y fuego, también compuestos por partículas indivisibles e indestructibles. Sin embargo, esta teoría propuesta por Aristóteles no se cumple actualmente, y esto se debe a lo siguiente. Si evaluamos el agua, está compuesta por 2 elementos, hidrógeno y oxígeno, es decir, que el agua no puede ser un elemento, por lo tanto la teoría queda descartada. Después de los aportes realizados por Demócrito y Leucipo 450 años antes de Cristo, pasó mucho tiempo sin que se hiciera ningún aporte significativo en cuanto a la teoría atómica. Hasta 1808, donde John Dalton propone los siguientes postulados. El primero de ellos, el átomo está representado por una esfera indivisible e indestructible. El segundo, átomos del mismo elemento deben tener exactamente las mismas propiedades, como masa, volumen, entre otras. El tercero, elementos diferentes tienen también propiedades diferentes. Y por último, que los elementos para combinarse entre sí lo hacen en determinadas proporciones. Él puso el ejemplo del agua. Para formar una molécula de agua era necesario combinar 2 volúmenes de hidrógeno con un volumen de oxígeno, pero siempre era en la misma proporción. Es decir, que el modelo atómico que plantea Dalton es el de una esfera indivisible e indestructible. Sin embargo, este modelo lo podemos desechar. Actualmente se conoce que el átomo no es una esfera y que además es divisible. En segundo lugar, átomos del mismo elemento pueden tener masas diferentes. Está el ejemplo de los isótopos. Es decir, que el único postulado que está vigente es el último, que representa la ley de proporciones definidas. Años más tarde, el científico Joseph Thomson realiza un experimento en un tubo que se denominó tubo de rayos catódicos. Este tubo está compuesto por un gas inerte y una línea media con un haz de luz. A este tubo de rayos catódicos, este científico acercó un imán por la parte negativa o por el extremo negativo. ¿Qué observó? Que el haz de luz se desviaba en la dirección opuesta. Al cambiar la posición del imán por el extremo positivo, observó que ese haz de luz se acercaba hacia el imán. ¿Qué conclusión obtuvo este científico con este experimento? La materia está compuesta por una carga negativa a la que se denominó electrones. Y el modelo atómico que plantea es una esfera positiva con los electrones incrustados en ella de forma tal que se neutralice la carga positiva, a la que denominó pudín de ciruelas. Sin embargo, ¿puede explicar este modelo cómo los electrones tienen movimiento y pueden salir y entrar del átomo? No. Los electrones, según su modelo, están incrustados en un pudín de ciruelas o en una esfera positiva y no tienen movimiento. Por lo tanto, este modelo lo podemos descartar. Posteriormente, el científico Rutherford hace un experimento utilizando partículas alfa. Las partículas alfa son partículas positivas que las hizo incidir sobre una lámina de oro en una cámara fluorescente. Si observamos el experimento, ven que la mayor parte de las partículas alfa
irradiada sobre la lámina de oro pasaban sin modificar su trayectoria. Solo un bajo porcentaje de estas partículas se desviaba y un mínimo porcentaje rebotaba en la lámina de oro. Pareciera entonces que el modelo anterior, el de Thomson, no tenía sentido. Si el modelo estuviese compuesto por una partícula positiva, todas las cargas positivas deberían rebotar. ¿Por qué pasan entonces? Las conclusiones a las que llegó Rutherford con este experimento fueron las siguientes. La materia está compuesta por una esfera muy pequeña a la que denominó núcleo. El núcleo está compuesto por toda carga positiva del átomo y además los neutrones, que son los que aportan la masa dentro del átomo. Que los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas giran alrededor del Sol. Y que la mayor parte del átomo está compuesto por espacio vacío y esta es la razón por la cual los rayos de las partículas alfa podían atravesar la lámina de oro sin modificar su trayectoria. A su modelo atómico lo llamó sistema planetario. Los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas lo hacen alrededor del Sol. Sin embargo, si el núcleo es positivo y los electrones son negativos y están girando alrededor de una carga opuesta, físicamente no se atraen. Debería entonces, a medida que el giro del electrón se va produciendo, ir acercándose hacia el núcleo hasta chocar con él. Entonces, este modelo no es el correcto. Basándose en la principal limitación del modelo de Rutherford, donde no se podía explicar cómo los electrones giraban alrededor del núcleo sin precipitarse hacia él, el científico Niels Bohr propone lo siguiente. En primer lugar, que la fuerza con la que giran los electrones alrededor del núcleo debe ser la suficiente para neutralizar la fuerza centrípeta que ejerce el núcleo sobre cada uno de ellos. Por lo tanto, pueden girar sin que la atracción sea la suficiente como para precipitarse hacia él. En segundo lugar, que los electrones que giran alrededor del núcleo lo hacen en determinados niveles de energía, y propone 7 específicamente. Y en tercer lugar, que si cada electrón dentro del átomo recibe un fotón de energía, puede modificar su estado energético, es decir, puede subir de nivel de energía y una vez que pierde la energía que recibió, regresa a su estado fundamental. Lo que explicaría cómo los fotones de luz o cómo los electrones, además de moverse dentro del átomo, pueden transmitir energía. Sin embargo, para que esto se cumpla, debe existir la materia. Este modelo propuesto por Bohr no permite explicar cómo es capaz de viajar un haz de luz a través del vacío. Es decir, cómo la energía solar o la luz solar puede viajar desde el Sol hasta la Tierra. Este modelo no permite explicar eso. Lo podemos desechar. Como la principal limitación del modelo atómico de Bohr era que no permitía explicar cómo un haz de luz puede viajar en el vacío, el científico Schrödinger propone lo siguiente. En principio, los electrones giran alrededor del núcleo al igual que lo propone Bohr. Lo hacen en los mismos 7 niveles de energía que propuso Bohr. Sin embargo, lo hacen en forma de onda, es decir, que la teoría que propone el científico Schrödinger es la teoría ondulatoria. Propone el mismo modelo con el núcleo, los electrones girando alrededor de él, pero en forma de ondas. Esto garantizaría que la energía que consume el electrón con el movimiento se genera con el otro movimiento y de esta manera puede viajar tanto donde hay materia como en el vacío. La teoría ondulatoria propuesta por Schrödinger explica el movimiento de los electrones dentro del átomo tanto donde hay materia como donde hay vacío. Sin embargo, hay un aporte bien importante realizado por Heisenberg donde propone la teoría cuántica. Él propone que los electrones que se mueven dentro del átomo deben hacerlo en determinados cuantos energéticos. Y estos cuantos energéticos están asociados a unos orbitales. Estos orbitales propuestos por Heisenberg son orbitales S, en los cuales se pueden almacenar hasta 2 electrones, orbitales P, en los cuales se almacenan hasta 6 electrones, orbitales D, donde se pueden almacenar hasta 10 electrones, y orbitales F,
donde podemos tener hasta un máximo de 14 electrones. Estos electrones giran alrededor del núcleo utilizando los niveles de energía propuestos por Bohr y por Schrödinger, pero también utilizando los orbitales atómicos propuestos por Heisenberg. Ahora bien, utilizando los principales aportes de Bohr, Schrödinger y Heisenberg, podemos establecer un modelo de distribución electrónica llamado regla de la lluvia. En este modelo de distribución electrónica se establecen cómo se distribuyen los electrones dentro del átomo desde el primer nivel de energía, donde solamente pueden haber orbitales s, hasta el séptimo nivel de energía, donde tenemos orbitales s, p, d y f. ¿Qué aprendimos la clase de hoy? Para llegar a la teoría atómica actual fue necesario considerar el aporte de cada uno de los científicos. Que toda la carga positiva, es decir, los protones y los neutrones, se concentran en el núcleo del átomo. Que los electrones giran alrededor del núcleo y que la distribución de esos electrones depende de los niveles de energía y de los orbitales utilizados.